Sí, cómo no. Sí, cómo no. Muchas gracias. Claro, cuando quiero. Tuvieron sus dichos en las últimas horas sobre la vida en la villa. Le contestó, entre otras personas, Margarita Barrientos, y me dijo que es muy triste vivir en una villa. ¿Qué tiene para decir al respecto? Yo la estimo muchísimo a Margarita y coincido que no es lo mejor que le puede pasar. La repercusión tiene que ver con el poder de ustedes, que es diabólico. Mi libro Audiencia con el Diablo alude justamente al diablo, que es Héctor Nieto, y que tiene ese poder. Apretó un botón, él o su pandilla, y determinaron que se hable de algo que era nada más que una opinión suelta. ¿Pero usted que cree no tiene realmente que es digna la vida en una villa? Mira, depende con qué la comparamos. Yo la comparé claramente con el hecho de vivir a 3 horas de Buenos Aires, tener que hacer 5 o 6 horas cada día. Expliqué que las villas existen, entre otras cosas han crecido, porque la necesidad de trabajar cerca de donde uno tiene su empleo lo lleva a la gente a querer vivir en la ciudad. Lo explico como bicho de ciudad que soy. A mí me gusta mucho vivir en la ciudad, yo preferiría vivir en una villa. Y de hecho conozco de ese tema, porque mi origen es muy humilde. Y yo he vivido en ámbitos, hasta los 13 o 14 años, que no superan las calidades que yo sé que tienen las villas. Yo he trabajado en las villas, a diferencia de lo mañeto de la vida. Yo he trabajado con el padre Pepe en la Villa 21, he fundado una escuela de música allí hace unos años. Estoy por transmitir desde una de las villas, estuve hace poco dando una charla. Por ejemplo, la invitación que le han hecho muchísimos líderes que viven en las villas de pasar una temporada, por ejemplo, en una villa? No, es que no es necesario para probar que yo puedo convivir perfectamente con eso y estar a favor de que no solamente no las erradiquen, sino que las dignifiquen todavía más. Yo apuesto a la dignidad de la gente que vive en las villas, sé que viven con humildad, pero con muchas ilusiones y con muchas más posibilidades que la estigmatización de medios como este hacen de las villas. La gente cree que andan de la peor manera y hay gente que vive con niveles de dignidad que son los míos de cuando yo también tenía un origen humilde y vivía en un ámbito parecido. Claro, pero Víctor, usted, bueno, es un hombre súper preparado, está al tanto de que en las villas no hay agua potable, los servicios son muy escasos, el narcotráfico ha invadido muchísimas. Es que la comparación no era con los lugares donde hay agua potable ni con la Avenida Libertador, la comparación era con otros sitios que tampoco tienen esas posibilidades, pero que además determina que una persona para poder cumplir con su trabajo tenga que recorrer 2 horas y media de viaje cada día. Son 5 horas. ¿Vos te imaginás 70 días o 60 días por año sentado en un micro, nada más que para ir a trabajar, y después trabajar 14 horas? ¿Qué te queda del alivio, de aquellos elementos culturales, de la lectura, del cine, del entretenimiento, de lo que la ciudad te ofrece permanentemente? Muchas cosas gratis. Yo voy a hacer mi programa de este domingo bajada de línea por todo esto que ocurrió tan inesperado y tan absurdo y tan demostrativo del poder diabólico que tienen ustedes. Ustedes, no vos, por supuesto, no te involucro. Ustedes, estoy hablando de los canales y de los jefes de todo esto, para mostrarles cómo es una villa, porque creo que... Igual, Víctor, déjeme decirle que también se ha sentido mucho en la opinión de la gente, que ha chocado un poco esta declaración. La gente de los foros que ustedes han creado patalean en una cloaca espantosa de la villa. Son una creación del propio perfil mañeto de la villa. Gente como Mañeto puede generar la cloaca que son los foros de ustedes, los foros en general, por otra parte, seres anónimos que no tienen ninguna influencia en mi vida, que no leo, pero sé más o menos en qué andan, cómo se comportan. No tienen incidencia en mi vida. Yo tengo la convicción de que hablé desde mi conocimiento de la pobreza, porque nací en un lugar muy humilde, desde mi respeto por la vida humilde pero muy digna que pueden llevar a cabo, y de la necesidad de que todo lo que les falta les sea dado en el lugar donde están, porque la discusión pasa por ahí. Lo que vos me decís de que es cierto que les falta condiciones de vida ideales, se las tienen que dar donde están, porque ese ya es el ámbito donde han elegido vivir. Entonces vayamos a la Villa 31, que vayan a la Villa 31 y que dignifiquen todo lo que haga falta, porque la vida está, late, y la ilusión está presente permanentemente. Basta nada más plantarse a las 7 de la mañana en la villa, como yo he estado allí, y ver
miles de madres con sus hijos de la mano, bien vestiditos, aseados, yendo a luchar por un mundo mejor, por su mundo mejor. Y de esto es de lo que yo puedo hablar con una cierta propiedad. Víctor Hugo, aprovecho para hacerle dos preguntitas más, ya que, bueno, amablemente para responder. No sé si está al tanto de... Me gustaría mantenerme en el eje de lo que te trajo hasta aquí, porque sí. no quisiera... No, pero aprovecho también para preguntarle, porque viene al caso, porque hoy se conoció un estudio que dio una encuesta que dio el 42% de pobres en el conurbano bonaerense. Bueno, la encuesta es de la UCA, es un jugador político sumamente importante. ¿Vos conocés la encuesta del Banco Mundial? Sí. ¿Qué dice la del Banco Mundial? Sí, es mucho menor, pero... No, mucho menor no, cero. Se terminó. ¿Conocés la encuesta de la CEPAL? ¿Qué dice la encuesta de la CEPAL? También cero. Hablando, son jugadores que no tienen nada que ver con lo nuestro. ¿Cero pobreza en el conurbano? Pobreza depende, si la medís en lo que ganan de diciembre a enero, como los salarios decayeron por la devaluación, te vas a encontrar con un panorama distinto. Yo te puedo asegurar que si hay 5 millones de argentinos que tienen cloacas y no las tienen en estos últimos años, si hay 5 millones de personas que han accedido al agua potable, si la mortalidad infantil bajó del 24% al 11, algo por ciento, no hay manera de que esos indicadores sean así si la pobreza estuviera en los niveles que la UCA, jugador muy importante a favor de las ideas capitalistas, del neoliberalismo y de todo lo que quieren reimplantar en la Argentina y en América Latina en general, dice. Entonces yo elijo a quién creerle frente a este tipo de encuestas. O sea, que no le crea la encuesta de la UCA. No, por cierto que no, ninguna de las encuestas que se pueden hacer, apenas, fíjate en los momentos en los que lo eligen, hay una devaluación y salen corriendo a preguntarle a la gente. Entonces si vos estás con un salario que implica quedarte por debajo de lo que mínimamente necesitas, pasaste de pronto a ser pobre. Se puede ser pobre con y sin un cloaca, se puede ser pobre con y sin agua potable, se puede ser pobre muriéndote de enfermedad con tus hijos que nacen y se mueren, 24 de cada 1000, como ocurría en la Argentina y como sigue sucediendo en otras partes de América Latina, y se puede ser pobre en ámbitos donde esa cifra tan dolorosa baje a menos de la mitad. En consecuencia, las diferencias son verdaderamente muy fuertes. Las encuestas hechas en determinado momento, aún siendo ciertas, pueden ser una mentira. ¿Usted no reconoce que ha habido un incremento de la pobreza en los últimos años? Pero ¿cómo podría haber un incremento de la pobreza si tenés... La inseguridad incluso también. No, me estás llevando todos los temas, que no los mezcles. Vos querés hablar de la pobreza. Sí. ¿Cómo podría ser que con asignación universal por hijo, que está en su más alto nivel, históricamente nunca fue tan gravitante, cuando tenés el 100% de personas jubiladas, y de las personas jubiladas estamos hablando de una gran mayoría de personas que viven en una cierta humildad, cuando los indicadores de la mortalidad infantil son los mejores que haya tenido la Argentina históricamente? ¿Cómo podría esto coincidir con los datos que da, en este caso, la UCA? ¿Cómo yo podría creer en eso, sobre todo de cara a datos que me resulten más creíbles, como por ejemplo el Banco Mundial o la CEPAL, las Naciones Unidas en general? Sí, de todos modos, a ver, yo le hablo como ciudadana también, recorro mucho el conurbano y... Como ciudadano cada cual es una individualidad, no se puede hablar, salvo con el manejo de estadísticas. Las percepciones de cada uno son las percepciones de cada uno, yo respeto la tuya y además es una subjetividad que vos has formado en el ámbito en el que estás desarrollando tu trabajo, que tiene una intencionalidad política, que tiene una malicia determinada, no, que pero tiene... sin intencionalidad, Víctor. No, hace falta simplemente salir al conurbano y ver la cantidad de chicos pobres. Vos sos una buena persona, pero no podés evitar que tu subjetividad sea la que sea. En el capitalismo, que es el tema, estamos en un país de capitalismo, toda la vida vos vas a poder tener una fotografía en la que puedas hablar de la pobreza. Los creadores de este mundo tan injusto que tenemos, los que defienden a la sociedad rural con sus 100.000, 200.000, 400.000 hectáreas y se paran en la tranquera frente a los que al 39 millones y medio que no tienen un metro cuadrado donde caerse muertos y dicen qué barbaridad la pobreza, son nada más que cínicos. Vos podés quizás ayudarte construyendo otra subjetividad, pero tenés que salir de ese foco infeccioso que significa el mundo mañeto, el lado mañeto de la realidad. Pero no solamente por el mundo mañeto, sino porque bueno, uno recorre, está todo el tiempo con la noticia, va al conurbano, ve la cantidad de niños que están en pésimas condiciones, el narcotráfico, la inseguridad, o sea, realmente es una realidad la que usted me está diciendo que se parece muy poco a lo que uno ve. Dejarlo como una opinión tuya. Es una opinión mía. Correcto, sí. Pero no veo dónde está la pregunta. Si vos haces una pregunta a mí, yo te respondo con un Su visión, digamos, es totalmente
propuesta. ¿Sobre qué tema? ¿Cuál es la pregunta No, sobre, concreta? que usted, por ejemplo, cuando recorre el conurbano no ve esta situación de chicos en la calle, de chicos saliendo a pedir, de chicos viviendo en pésimas condiciones. ¿Cómo no lo voy a ver? Solo que lo vivo de parte de la vida del mundo capitalista, pero lo veo como una situación muy mejorada y muy distinta a la que viví en los años 90. ¿Vos conocés mi libro Un grito en el desierto? Sí, lo he escuchado nombrar, no lo he leído, pero lo he escuchado nombrar. Léelo. Entonces vas a ver de dónde saco mis percepciones, Sí. cuánto he estudiado y cuánto he averiguado y cuánto he querido saber para poder escribir ese libro. Y te puedo asegurar que vas a tener allí una sorpresa. Eso sí que era una salvación. No puede ser que haya más pobreza. ¿Vos sabés cuántas personas más trabajan con respecto a hace 10 años? 5 millones. ¿Vos sabés? Te insisto en los datos de mortalidad. Sí. 5 millones de personas más trabajan. Si 5 millones de personas más trabajan, si 5 millones de personas tienen cloacas nuevas, si 5 millones de personas ahora más acceden al agua potable, si la mortalidad infantil descendió a donde descendió, si la asignación universal por hijos está en el nivel más alto dicho por la Nación. ¿Por el INDEC? No, por chequeado.com, en La Nación, diario de la Nación, de hace un mes. Buscá, poné en Googlea, como se dice, y te vas a encontrar. Es un dato verdaderamente... Nunca la asignación universal por hijo tuvo la gravitación que tiene hoy. ¿Cómo podría ser que con esos indicadores la situación, salvo la percepción, ahora si vos querés salimos a buscar pobres, los encontramos en la esquina, dentro de 100 metros? Sí, pero eso es una percepción con la que uno trabaja según la subjetividad con la que va preparado para asumir esa percepción. Muy bien, Víctor, le agradezco. No, por favor. Muchas gracias a vos. Hasta luego, gracias. Hola. Fue invitada a la LA. Ah, sí, otra vez. El domingo es la última que ¿Por qué vinieron recién hoy? hemos unidos. Tenían disco y todo.